Ok, entonces vamos a ingresar entonces, como les comenté, la tabla. Entonces seleccionamos lo que son los títulos de las columnas. Agarramos un par de registros más. Y vamos a ver. Y vamos a irnos aquí a la opción de insertar. Y vamos a ingresar aquí, la opción de tabla. Ok, la tabla aquí, al momento de seleccionar esa opción, si ven, nos aparece un menú que dice crear tabla. ¿Dónde la quieres crear? Aquí lo que está dándonos es un rango de información, que si pueden ver es el que está así como marcado. Si nosotros venimos y le damos ahorita a aceptar, lo que va a hacer es que va a crear una tabla, ¿ok? Y le va a poner títulos. Pero como nosotros ya tenemos los nombres de los registros que van a ser el título de cada una de nuestras tablas, nosotros vamos a seleccionar esta opción que dice la tabla tiene encabezados. Y vamos a seleccionar aceptar. Entonces, de esta manera, como pueden ver, se creó una tabla, tiene un diseño, tiene colores, ¿verdad? Y, por ejemplo, en mi caso, la tabla sí quedó de color azul. Esto se puede editar, ¿ok? La opción de tabla, tiene varias funciones que nos sirven un montón. Vamos entonces a configurar nuestra tabla, ¿ok? Primero que todo, lo primero que vamos a hacer, y esto es bien útil, y cuando veamos más adelante en el curso, la opción de vinculación de datos, ¿ok? Ponerle un nombre a nuestra tabla. Entonces, esta tabla se va a llamar control de asistencia, control asistencia. Si pueden ver en la parte superior izquierda del documento estoy ingresando lo que es el nombre de la tabla, ¿ok? Entonces ya nuestra tabla tiene el nombre de control de asistencia. Cuando nosotros queramos hacer referencia a nuestra tabla, entonces ya vamos a saber que ese es el nombre que estamos utilizando. Aquí tenemos varias opciones. En la tabla de herramientas nosotros podemos, bueno, en las propiedades primero que todo podemos cambiar el tamaño de la tabla, podemos quitar columnas, agregar columnas, podemos incluso si ya tenemos esta tabla y nosotros queremos volver todo esto a datos normales, podemos utilizar la opción de herramientas que se llama convertir en rango. Convertir en rango lo que hace es básicamente quitarle las propiedades de la tabla. Entonces si lo hacemos, como pueden ver, esto va a hacer que se convierta en un rango normal y vuelve a ser nada más texto. Queda siempre el diseño, pero ya no es una tabla. Si pueden ver, ya no está el menú aquí de tabla. Vamos a regresar eso. Este menú que está aquí ya no nos aparece porque se convierte en rango normal. Tenemos aquí la opción de quitar duplicados en caso de que, por ejemplo, tengamos personas que aparezcan varias veces y todo eso. Ya vamos a ir explicando un poco más a detalle eso. Podemos segmentar datos. Ya vamos a ver esta parte un poco más adelante porque esto ya entra en la parte de análisis de datos. Podemos incluso exportar esta tabla, exportarla ya sea a una, podemos incluso convertirla a una base de datos, podemos exportarla a un SharePoint, que es un almacenamiento en la nube de datos. Podemos incluso, ya que está el diseño automático, podemos, por ejemplo, si queremos que se marque la primera columna o si queremos, por ejemplo, que la última columna tenga un diseño diferente, si queremos que, por ejemplo, se marquen las columnas una de por medio y todo eso, si no queremos que estén las líneas horizontales, todo esto podemos hacerlo aquí en la opción de estilo de la tabla, ¿verdad? Si ven, podemos agregar totales automáticamente a nuestra tabla, podemos seleccionar cuál es la tabla o la columna de referencia. Todo eso podemos hacerlo básicamente seleccionando las opciones que aparecen aquí. También podemos cambiar los colores y el diseño de toda la tabla, seleccionando aquí en estilos de la tabla. Si pueden ver aquí hay un montón de estilos y diseños. Todo eso va a ir cambiando cómo se ve nuestra tabla. Todo esto, si nosotros nos hubiésemos quedado con la forma manual de hacerla, como lo vimos el día de ayer, hubiésemos tenido que ingresar uno por uno, ¿verdad? A cambiar el fondo, a cambiar el diseño. Entonces, de esta manera se hace un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a seleccionar uno aquí que se vea un poquito más. Vamos a hacerlo, vamos a cambiar un poco el diseño del que yo hice, ¿ok? Entonces, vamos a dejar este diseño y vamos a empezar a hacer que se vea exactamente igual al que yo tengo en la otra hoja. Vamos a copiar los datos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí un par de IDs. Vamos a copiar todo esto. Si ustedes ven, aquí yo tengo aproximadamente 21 registros. Eso lo pueden ver aquí en la parte de abajo. Ese es un recuento de datos. Entonces, si aquí yo solo tengo un par de, hay menos de 21, ¿verdad? Solo tenemos aproximadamente 8 filas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y en un registro normal, o sea, no en una tabla, si yo vengo y le doy copiar y pegar, lo que va a hacer es que me va a aplicar el formato únicamente en las que ya tienen esto.
La tabla, por ejemplo, nos facilita a que al momento de que yo le dé pegar, todo el formato se va a copiar hasta donde los datos que yo ingresé. Entonces, eso lo hace de una forma automática. Si ven, por ejemplo, aquí yo puedo continuar copiando e ingresando estos datos. Lo voy a copiar y pegar para que podamos avanzar un poco rápido en esto. No sé si hasta el momento vamos claro, me van entendiendo, voy muy rápido. ¿Está bien? Ok. Entonces, igual recuerden que el formato se los voy a mandar al final de la clase, ¿verdad? A los que me han enviado su correo. Si todavía no me han compartido su correo y quieren recibir el formato, por favor, mándenmelo al Messenger de la página de Excel con Alan. Así que para poder llevar un mejor control, ahí se me hace mucho más fácil. Entonces ya tenemos aquí lo que son los registros. Como pudieron ver, como les dije, lo interesante de la tabla es que automatiza bastante la parte de poder que todo se nos vaya copiando y todo se vaya haciendo de manera automática. Los datos que nosotros vamos a ingresar, estos son datos que ya están dados, ¿verdad? Tenemos la edad, copiamos y pegamos. Y aquí es donde vamos a comenzar a trabajar con lo que es en sí el archivo, lo que hace el archivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en sexo, sabemos que va a ser masculino o femenino. Y, por ejemplo, queremos llevar un control de esto y no queremos que las personas estén ingresando la letra F o FE o MA. Entonces, nosotros le vamos a restringir a la persona que puede ingresar en esta celda. Entonces, para eso nos vamos a venir aquí a la opción de datos, en la parte del menú superior. Y en la parte de datos nos vamos a venir aquí donde dice herramienta de datos. Aquí está una opción que es bastante utilizada que se llama validación de datos. ¿Qué hace la validación de datos? Lo que hace es que verifica que estás ingresando en una celda y verifica que cumpla ciertas reglas. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son esas reglas. Entonces, validación de datos lo vamos a configurar. ¿Qué está permitiendo ahorita? En este momento yo puedo aquí ingresar cualquier cosa. Ok, puedo ingresar números, puedo ingresar mi nombre, puedo ingresar cualquier cosa. Pero si yo vengo y lo quiero restringir a que solamente puedan escribir masculino o femenino, lo vamos a hacer con esta opción. Nos vamos a venir aquí a lista. Y aquí en lista lo que quiere decir es que podemos hacerlo de dos maneras. Podemos darle una lista de información de opciones que pueda ingresar, o en este caso, como solo son dos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a escribir aquí. Masculino, coma, femenino. Entonces, después para seguirlo configurando, vamos a poner aquí un mensaje de entrada. Un mensaje de entrada, ya lo van a ver un poquito ejemplificado. Lo que va a hacer es que cuando la persona ponga el cursor o seleccione esa celda, le aparezca un pop-up que le dé un mensaje. Y aquí vamos a poner ingreso. Y el mensaje va a ser masculino o femenino. Después, para seguirlo configurando, vamos a ¿qué pasa si no ingresan ese dato e ingresan algo más? Pues obviamente queremos que le dé un error a la persona y le vamos a decir de título, error, datos inválidos. Ahorita que lo vean en la práctica se va a ver un poquito más claro qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces le damos a aceptar. Y al ver, ya como pudieron ver, aparece un mensaje. Seleccionamos la celda y ya nos aparece aquí un mensaje que dice ingreso, masculino o femenino. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo Alan aquí? Si pueden ver, me dio un error y ahí dice datos inválidos. Eso fue exactamente lo que nosotros configuramos en la ventana anterior. Ok, entonces, ¿y dónde está entonces lo que nosotros le dijimos que podían ingresar? Bueno, aquí como pueden ver se ha formado una pequeña submenú aquí a la derecha. Al momento de seleccionarlo ya nos aparece la palabra masculino o femenino. Y entonces la persona puede ingresar ya sea masculino o femenino y ahí ya le va a permitir dejar su registro. ¿Ok? Entonces esto, como ya está configurado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar y pegar en todos los registros. Obviamente no todos son femeninos, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a borrar. Pero si pueden ver, ya quedó aquí la opción de que en todas estas celdas ustedes puedan seleccionar si es masculino o femenino. ¿Ven? Y así entonces, como pueden ver, ya pueden irse ingresando los datos. Vamos a dejar el primero.
Después tenemos aquí los departamentos. ¿Qué pasa si queremos hacer exactamente lo mismo? Pero en este caso tenemos más departamentos. Digamos que tenemos los departamentos de recursos humanos, operaciones. Vamos a tener aquí contabilidad. Otro departamento en las empresas. Calidad, compras, entregas. Y básicamente vamos a decir que tenemos todos esos departamentos. Ok, entonces tenemos estas que queremos que sean las opciones de qué puede ingresar la persona. Ok. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero va a cambiar un poco. Entonces nos venimos de nuevo a la opción de datos, validación de datos. Seleccionamos de nuevo la opción de validación de datos. Primero que todo nos ubicamos en la siguiente celda, ¿verdad? Entonces estando ubicados aquí en la siguiente celda, en la opción de departamento, ¿verdad? Que es donde vamos a ingresar esa información. Nos venimos de nuevo a validación de datos. Y aquí vamos a seleccionar de nuevo la opción de lista. Pero en vez de escribirlo manualmente, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esta opción de aquí, que esto nos va a habilitar irnos a seleccionar un rango de datos, ¿ok? Y vamos a seleccionar esta lista de aquí. Como pueden ver, solo seleccioné y arrastré el mouse para poder seleccionar toda la lista. Entonces, ahorita le estamos diciendo a Excel que únicamente puede ingresar ese tipo de información ahí. Nuestro mensaje va a ser ingreso y va a ser seleccione un departamento. Vamos a configurar también un error. Vamos a ponerle aquí en el título error. Información ingresada no válida. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, como pueden ver, sucede ya lo mismo, ¿verdad? Pero ahora puedo seleccionar cualquiera de las opciones de el rango que yo tengo seleccionado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a venir hasta la parte de abajo. Vamos a copiar el formato, vamos a copiar esa celda. Aunque ahí no haya nada, lo que estamos copiando es en sí la configuración que esa celda tiene. ¿Okay? Entonces ahora todas nos van a decir que podemos ingresar a un departamento. Al igual que los anteriores, si yo ingreso algo que no es lo que está permitido, me va a dar un error. Información ingresada no válida. Ahora aquí vamos a hacer algo. Para esta opción de fecha de contratación, vamos a ingresar, únicamente necesitamos fechas aquí, ¿verdad? Entonces necesitamos que la persona únicamente pueda ingresar fechas. Entonces vamos a hacer otra validación. ¿Okay? Para esta validación nos vamos a venir aquí a configuración y en vez de seleccionar una opción de una lista, lo que vamos a darle aquí donde dice fecha. Entonces vamos a seleccionar lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestra empresa comenzó a laborar, por así decirlo, en el 1 de enero del 2005. ¿Ok? Entonces sabemos que antes de eso no existe, no pueden ingresar porque obviamente no había empresa. Y la fecha final queremos que sea hoy. Esto lo podemos hacer de dos maneras y ya les voy a explicar la otra. Entonces la fecha de hoy es 2/6/2020. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Que en esa celda se van a poder ingresar únicamente fechas dentro de esos rangos. Vamos a poner un mensaje nuevamente. Va a ser el título y este título va a decir ingreso de fecha. Permitido de 1/1/2005. 2005 puse, ¿verdad? Sí, 2005 a hoy. Vamos a ponerle aquí un error de nuevo. Vamos a poner error. Fecha ingresada. No válido. Y le damos a aceptar. Entonces, como pueden ver, aquí únicamente van a poder ingresar fechas dentro de ese rango. ¿Qué pasa si yo vengo e ingreso el 1 de enero del 2004? En este caso debería darme un error. Y en efecto, ahí está, fecha ingresada no válida. ¿Qué pasa si yo ingreso una fecha al futuro? Por ejemplo, mañana, 3/6/2020.
fecha ingresada no válida. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso una fecha que sí es correcta? Por ejemplo, 25 de julio del 2015. 25 de julio. 07, 25. Ah, está en formato. Ok. La celda está configurada en mes, día, año. Entonces, por eso fue que me dio error. Entonces, aquí es el mes 7, día 25 del 2017. Esa sí es una fecha permitida. Entonces, por eso esta fecha sí es aceptada. ¿Ok? Entonces, misma idea. Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar la configuración de la celda. La vamos a arrastrar hacia abajo. Y pues ya todas estas fechas em, las vas a tener que ingresar dentro del rango permitido únicamente. No sé si tienen hasta el momento alguna pregunta o alguna duda. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Todo bien? Ok, bueno, creo que sí. Vamos a continuar entonces. Vamos a la siguiente columna y es calcular nuestra antigüedad. Antes de eso lo que voy a hacer es que voy a arreglar esto de aquí un poquito para que pueda verse mejor. Vamos a seleccionar la opción que vimos ayer de ajustar texto, ¿verdad? Y vamos a hacerlo. Vamos a centrarlo en cuanto a altura y en cuanto a desplazamiento hacia los lados. Ok, entonces como ya tenemos una fecha de contratación, bueno, vamos a llenar uno de los registros para que vayamos haciendo el ejemplo. La fecha de contratación, por ejemplo, pudo haber sido la misma que teníamos. 25/07/2020. Ajá, no, porque permite hasta hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí estamos probando el formato solo para asegurarnos que esté bueno. Entonces ahorita vamos a ver lo que es la antigüedad. Vamos a comenzar a utilizar fórmulas. Como vieron ayer vimos una fórmula que se llamaba igual suma, que lo que hacía era pues sumar datos. En este caso vamos a utilizar una fórmula que utiliza la configuración del sistema. Tenemos una pregunta aquí, dice... Pues esto básicamente lo llenaría alguien me preguntan que quién llenaría esta información, lo llenaría alguien como de contabilidad o alguien que está llevando la asistencia de las personas. Entonces estamos creando un cuadro que lleva un control de asistencia y pues eso básicamente sería. Entonces, en antigüedad, la antigüedad en meses, ¿ok? Entonces la fórmula que vamos a utilizar ahorita es una fórmula que nos devuelve en qué fecha estamos el día de hoy. Y básicamente lo que vamos a hacer es restar nuestro día de hoy menos la fecha anterior y eso nos va a devolver la cantidad en días que la persona tiene elaborando la empresa. Entonces la fórmula sería, a ver si lo puedo hacer más grande. Sí, ahí está. Igual, control Z. Que sería igual hoy. Entonces esta función así nos va a devolver la fecha de hoy. Entonces, si nosotros vemos las fechas, ¿verdad? Y pensamos, si le quitamos tantos días a la fecha de hoy, ¿cuántos días nos quedan? Entonces, le vamos a restar el día anterior. Aquí, si pueden ver, sucedió algo diferente a lo que sucedió ayer. Ayer, cuando seleccionamos una fórmula, lo que hizo fue que creó básicamente hizo una referencia a una celda. Básicamente hizo algo como esto, H3, ¿verdad? La fórmula. En este caso, lo que la fórmula está haciendo es hacer referencia a un lugar de la tabla. Ya la configuración de la tabla es un poco diferente. Entonces, ahí varía un poquito, ¿verdad? Ya es el hecho por el hecho de que estamos trabajando con una tabla. Entonces, al momento de darle igual, lo que va a hacer aquí, esto estaba en formato de fecha, lo vamos a cambiar. Y lo que hizo, la razón por la cual está en formato de fecha es porque estábamos haciendo referencia a esta fecha de aquí. Lo vamos a pasar a números y eso lo vamos a hacer como vimos el día de ayer. Nos venimos aquí y seleccionamos número, ¿verdad? Con el número, ¿saben? Podemos quitar estos decimales porque en sí los decimales no nos interesan en este tipo de cálculos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo. Si pueden ver, la tabla automáticamente nos corrió la fórmula
hasta la última opción, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas también de utilizar las tablas, que las fórmulas se corren automáticamente. Creo que tenemos una pregunta, Miriam. ¿No? Ok, continúo. Entonces, aquí si pueden ver, nosotros estamos calculando la cantidad de días que la persona ha trabajado en la empresa. Y lo que quiero hacer aquí, lo que como les comenté en el ejercicio, lo que vamos a ver es la cantidad en meses. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente dividir esta cantidad de días entre 30 y de esa manera nos devuelve la cantidad en meses que la persona ha estado trabajando para la empresa, ¿verdad? Igual Excel de nuevo corrió toda la fórmula para todas las celdas, ¿verdad? Estas fórmulas ahorita no tienen mucho sentido porque aquí no hay ninguna fecha. Pero si nosotros vamos ingresando fechas, ¿verdad? Voy a hacer algo aquí solamente para poder ejemplificarles lo de las fechas. Si pueden ver, al ir ingresando fechas diferentes, Excel lo que va haciendo es que va calculando en ese momento ya cuántos meses tiene la persona trabajando, ¿verdad? Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran que les explique un poco más? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Ok. Igual recuerden que les voy a mandar el formato para que ustedes lo puedan ver, puedan travesear un poquito en el documento, puedan ver la fórmula como la hice y todo eso. Les repito la explicación de la fórmula. Entonces, básicamente estamos restando el día de hoy menos la fecha en la que la persona fue contratada y eso nos devuelve una cantidad de días. Eso lo dividimos entre 30 y tenemos un aproximado de cuántos meses la persona tiene trabajando para la empresa. Solo vamos a utilizar estos mismos datos nada más para llenar el ejemplo. Y como pueden ver, pues ahí me devolvió ya la cantidad de meses que todas estas personas tienen trabajando para la empresa. Después vamos a ingresar lo que es un salario. En esta opción del salario lo único que vamos a hacer es darle un formato para que se vea como moneda. Esto lo vimos también el día de ayer. Entonces nos vamos a venir aquí posicionándonos en el primer registro de la tabla de salario mensual. Nos venimos a la opción de más formatos de contabilidad. Y vamos a seleccionar la opción de los lempiras, que en Excel aparece como HNL. Solo hay que bajar para buscarlos o pueden ingresar las letras NH y automáticamente les va a ir seleccionando cuál es el registro que usted busca. Entonces, lo que sea que nosotros ingresemos aquí, ya lo va a convertir. Ahorita, como pueden ver, solo estoy ingresando 15,000 y lo va a poner en formato de lempiras. Vamos a probar a ver si nos copió el formato. Como pueden ver, en este caso no copió el formato, entonces lo que vamos a hacer es lo que aprendimos el día de ayer. Vamos a seleccionar aquí la opción de copiar formato y lo vamos a pegar en toda la columna. De esa manera ya tenemos el mismo formato en cada uno de estos valores. Como pudieron ver, pues ya estamos casi que bien similar el formato, ya está bien parecido, ¿verdad? Solamente cambiamos un poquito los colores y eso, pero el formato ya está prácticamente igual. Algo interesante y que es básicamente el tema principal de hoy es esto, cómo poder hacer que al momento de yo ingresar una X, cambie de color. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, ahí está, al momento de que yo ingrese una X, cambie de color la celda automáticamente. Si yo borro la X, cambia a su estado normal. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento, que es la parte más interesante. Aquí esto funciona a ustedes con lo que llamamos formatos condicionales. Un formato condicional, como les dije, es que a la información es bien parecido a la parte de lo que vimos para la validación de datos. Perdón. Solo que aquí, en vez de decirle que solo puede ingresar un texto, lo que estamos diciendo en la Excel es, cuando la persona ingrese este valor, hace esto o hace esto con la celda. Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Que cuando nosotros aquí pongamos una X, vamos a darle un formato para que todos estos aquí estén centrados, ¿verdad?
que cuando yo ingrese aquí una X, me lo ponga en verde. ¿Okay? Para eso nos vamos a venir entonces aquí a esta opción que está en el menú de inicio. Vamos a venir a la opción de formato condicional y vamos a seleccionar aquí vamos a probar con esta opción. Normalmente lo he hecho con una fórmula, pero voy a probar a ver si funciona con esta, que creo que es un poco más rápido. Reglas para resaltar celda. Entonces, vamos a seleccionar la opción de es igual a. Entonces, vamos a poner la letra X. Entonces, aquí dice, aplicar formato a las celdas que son iguales a X. Y aquí dice rellenar de rojo. Esto es automático. Entonces, nosotros queremos que sea verde, ¿verdad? Entonces, rellenar de verde con un texto verde oscuro. Entonces, le damos a aceptar. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros borramos la X? El formato se borra. Ingresamos la X, el formato se aplica. Entonces, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en todo la tablita. ¿Qué pasó? Copiar, pegar. Podemos hacerlo así. Eliminamos las X y ya el formato se eliminó. Pero queda la configuración en las celdas. Cada vez que nosotros ingresemos una X, lo va a ir poniendo de otro color. Y de esa forma bastante simple es como utilizamos los formatos condicionales. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero que cuando ponga, por ejemplo, un guión, se ponga en rojo la celda? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos venimos aquí, vamos a reglas que resaltan, perdón. Y aquí vamos a seleccionar entonces la misma opción. Cuando es igual a, y eso lo que va a hacer es que va a tener entonces ahora dos reglas dentro de la misma celda. Entonces, si es igual a un guión, entonces ahora sí quiero que me lo ponga en rojo. ¿Okay? Porque eso significa que la persona no fue a trabajar. Entonces, cuando ponga X, me va a aparecer verde. Cuando ponga un guión, bueno, vamos a copiar el formato. Vamos a ahora usar la opción de copiado de formato. Vamos a pegar. Entonces, cuando yo ponga un guión, me va a aparecer en rojo. Si yo pongo X, me va a aparecer en verde. Así pueden ver cómo el formato se va aplicando. Esto es muy útil al momento de utilizar análisis de información y que quieres ver diferentes colores y todo eso. Entonces, esto te sirve bastante. Entonces, de esta forma es como se crea, chavos, una tabla de asistencia. Vamos a únicamente, por ejemplo, al momento de presentar este formato, no queremos que esto de aquí, esta lista que tenemos aquí se vea. Entonces, vamos a ocultar la columna. Igual seleccionando con clic derecho, toda la columna, le das clic derecho y le damos ocultar. Entonces ahí ya no se ve nuestra columna, pero nuestras opciones siguen funcionando, ¿verdad? También queremos que esto de aquí se vea parecido a nuestro formato de acá. Entonces vamos a seleccionar la opción de copiar formato. Lo vamos a pegar y si pueden ver, ahí ya se ve la asistencia en el mismo tono y con el mismo fondo. También para que el cuadro se vea un poco más estético, vamos a eliminar lo que es el fondo, ¿verdad? Y vamos a, por ejemplo, ahorita vamos a ver otra opción que es la parte de insertar datos o insertar diferentes tipos de archivos a Excel. Entonces, déjenme nada más, vamos a... Ok, entonces en este momento queremos, por ejemplo, vamos a ingresar un pequeño logo para que se vea en la parte de arriba de nuestro cuadrito y poder tenerlo así como que se vea bien estético. Vamos a venir aquí a la opción de insertar. Vamos a venir a imágenes, imágenes en este dispositivo. En las opciones, en las versiones inferiores a 2013, aparece directamente a seleccionar del archivo porque Excel no estaba tan configurado como para poder tomar recursos externos de páginas y eso. Entonces ahorita sí seleccionamos aquí y nos vamos a venir al escritorio, a las descargas. Vamos a ingresar el logo de Toyota. Como pueden ver, de esa manera insertamos el loguito de Toyota. Fue lo más rápido que encontré. Así que lo vamos a poder poner aquí. Las imágenes, ustedes en la mayoría de aplicaciones de Microsoft te abre una submenú aquí que te permite hacer diferentes efectos o poder modificar la imagen. Vamos a ver un poquito de esto. Esto de aquí lo que es quitar fondo y eso lo vamos a ver otro día porque esta imagen no lo requiere. Ya como pueden ver, podemos ver el fondo del archivo sin necesidad de quitarle el fondo a la imagen.
Pero sí vamos a ver otras opciones aquí. Por ejemplo, nosotros podríamos ponerle un marco bonito a la imagen. Podríamos cambiarle el ángulo en el que se ve. Tengo una pregunta, Alan Ayala, dime. Te lo escribí al chat. Ok, perdón. Hay 126 configuraciones que puedes ingresar. Me preguntaba, Alan, que cuántas configuraciones diferentes podías ingresar en el formato condicional. 126. También tengo otra pregunta aquí. ¿Qué pasa si borramos, por ejemplo, en el caso de la lista esta? ¿Qué pasa si nosotros borramos esta lista? Si nosotros borramos esta lista, automáticamente se va a perder la información de donde nosotros estamos tomando referencia. Entonces aquí esto va a aparecer en blanco, ¿verdad? Porque Excel está haciendo referencia a una posición, a un lugar, ¿verdad? Entonces eso pasa. Entonces vamos a regresar, control Z. Ahí está. Y vamos a ocultarla de nuevo. Ahí está. Ok. Entonces, como pueden ver, podemos hacer diferentes efectos aquí o diferentes opciones en la imagen, ¿verdad? Vamos a ponerle, no sé, que se ve así como reflejo en la parte de abajo. Lo vamos a poner aquí en la parte superior izquierda de la tablita. Nosotros incluso podemos recortar la imagen. Por ejemplo, si yo solo quiero el logo y no quiero esas palabras de Toyota abajo, podemos recortar la imagen. Seleccionamos aquí la opción de recortar. Está siempre dentro del submenú de formato de imagen. En la parte derecha tenemos la opción de recortar. Entonces seleccionamos y como pueden ver aquí se nos marcan como las referencias para poder cortar la imagen. Entonces seleccionamos la inferior porque yo le quiero quitar la Toyota, solo quiero dejar el loguito. Seleccionamos de nuevo recortar y de esa manera pues ya tenemos únicamente el logo, ¿verdad? Lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que quepa aquí. Y vamos a ponerle también un título. Vamos a poner control asistencia Toyota. Y recuerden que el día de ayer vimos, por ejemplo, la opción de que aquí podemos usar formatos que ya están diseñados, ¿verdad? Vamos a hacer algo antes de eso. Vamos a, como pueden ver, el texto es un poco grande, entonces lo vamos a combinar y centrar para que estas celdas se unan y sean una sola para poder trabajar con el texto un poco mejor. Y después, ahora sí vamos a seleccionar la opción de aquí de el estilo que queremos ponerle. Y aquí ya tenemos básicamente el control de asistencia. Ingresamos un loguito. Y tenemos con esto nuestra tabla. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, consulta o algo que quieran saber sobre la parte de los formatos condicionales? Sobre las opciones de validación de datos. O sobre la fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Ok, vamos bien entonces. Me llega. Estamos entendiendo. Igual recuerden a todos los que me mandaron su correo, les voy a mandar el formato, les voy a mandar este mismo archivo exactamente así como está, así como lo hice el día de ayer. La fórmula de la antigüedad, claro. Entonces la fórmula está aquí. Es básicamente, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Para que puedan verla. Esta fue la fórmula que ingresamos. Entonces, el día de hoy menos la fecha de contratación dividido entre 30. Esa fue básicamente la fórmula que utilizamos para esto de aquí. ¿Alguna otra pregunta? A la orden. Entonces, de esa manera es como trabaja la tabla. Entonces, como pueden ver, nos facilita bastante la parte de que se vayan creando automáticamente las cosas para poder hacerlo de una manera más rápida, para poder hacerlo más eficiente y para asegurarnos que los datos que estamos ingresando sean correctos, como lo podemos ver en la validación de datos, que únicamente aquí se escriba masculino o femenino, que aquí solo nos den los departamentos que de verdad existen en la empresa y poder llevar, ¿verdad?, un track visual de cómo está funcionando la asistencia de las personas. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Espero con esto haber cubierto la parte de las tablas y la parte de los formatos condicionales. Entonces, no sé si hasta este momento tienen alguna pregunta o algo que quieran saber, algo que quieran que amplíe. Ok, bueno, entonces, solo una pequeña retroalimentación. Entonces, el día de hoy vimos lo que son los formatos en una tabla, vimos la parte de la tabla, los formatos, vimos cómo se puede crear una tabla y que ya tenga toda la tabla el mismo formato condicional o las mismas condiciones, las reglas y todo eso. Vimos cómo para que se vea exactamente igual todo. Y pues también vimos la parte de, que fue lo más interesante que vimos hoy, fueron lo de la fórmula de hoy y el formato condicional para esta sección de la tabla. Entonces, creo que por el día de hoy eso va a ser todo. Creo que ya tienen bastante tarea para poder revisar este formato. Y pues, si no tienen ninguna pregunta o alguna duda o algo, vamos a ver, me escribieron. La grabación va a estar en el canal de YouTube. Voy a siempre estar publicando el link en la página de Facebook. Así que ahí en Excel con Alan va a estar el link hacia YouTube. Así que si no tienen ninguna otra pregunta, pues eso sería todo por esta noche. Gracias por haberme acompañado y ya saben, cualquier cosa estamos a la orden. Me pueden escribir ahí a la página. Listo, bendiciones. A la orden.